Continuando con nuestro curso de cálculo, en esta ocasión tenemos más fórmulas que nos permitirán resolver más derivadas, distintos tipos de derivadas. ¿Qué tienen de diferente estas fórmulas a las otras? Que las otras habíamos hecho mención que eran fórmulas básicas y sencillas de derivación, y estas nos ayudan o nos permiten derivar funciones más complejas. La diferencia entre las otras y estas es que como tal ya es para derivar el producto de dos funciones. La u como la v representan funciones como tales, es decir, no dos literales que sea x o y, sino funciones como tales. Por ejemplo, 3x más 5 por x cuadrada menos 3 serían dos funciones, y el producto de esas dos funciones se puede derivar de esta manera. Recordando que el apóstrofe indica que ya es la derivada. Aquí la fórmula sería u por la derivada de v más v por la derivada de u. Esto es en el caso de un producto de funciones. ¿Qué pasa en la división o en el cociente de dos funciones? La fórmula es v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado. Y esta es una fórmula muy importante porque es generalmente de las más utilizadas y muchas veces causa dolor de cabeza a algunas personas a la hora de derivar, porque siempre se les olvida este pequeñito detalle que está aquí. Pero bueno, a lo que también quiero llegar es que tiene distinto esta, porque recordarán, iba a decir, es igual a la de x a la n. No es lo mismo. X es una literal nada más, como tal, expresa una letra, pero esta u, ya hice referencia hace rato, es una función como tal completa elevada a una potencia, y la derivada es muy similar a la de x a la n, es n por u, pero u es una función, elevada a una potencia, y al exponente, a la potencia se le resta una unidad. Y aquí es el detalle, porque este es lo que se le olvida generalmente a todos: se multiplica por la derivada de la función, ¿sí? Esta parte tiene que ir multiplicado por la derivada de la función. Tal vez por eso reciba el nombre de la cadena, porque va unida con un pequeño eslabón que es la derivada de la función. Esta también es raíz de u, es derivada de la raíz cuadrada de una función, y es una fórmula directa. Aquí es paso por paso, nada más te indica que es por la derivada de la función, pero de manera más comprimida o compacta te quedaría de esta forma. Y aquí es una constante por una función, y te dice que la derivada es la constante por la derivada de la función. Y estas pueden ser un tanto también directas. Te dice que cuando tienes una constante sobre u, pues esta es la derivada. También es otro paso que comprimido queda aquí, que es la constante por la derivada de u sobre u al cuadrado. Y esta es cuando tienes al revés, la u, la función en la parte del numerador, y en el denominador tiene la constante. La derivada sería la derivada de u sobre la constante. Estas son las fórmulas, hay que tenerlas en su cuaderno. Muy importante pasar todas, cada una de ellas. Y ahora sí vamos a ver los ejemplos de aplicación de estas dos fórmulas. Les mencionaba yo que ahora se ven por funciones completas. En este caso, esta es una función, esta es otra función, pero en sí las dos forman una sola derivada. Como estas se están multiplicando porque los paréntesis indican multiplicación, es el producto de dos funciones. Entonces, para derivar esta función como tal que integran las dos, se utilizaría la fórmula número 1, que te indica que es la multiplicación de dos funciones, que en su caso es u y esto es v. Algo importante señalar, que siempre el primer término se considera u y el segundo término se considera v. Bueno, como ya tengo la fórmula, que es esta, u por la derivada de v más v por la derivada de u, yo les recomiendo aquí muy aparte especificar cuál es cada cosa. Por ejemplo, u es 3x más 6. La derivada de u, como ya aprendí en mi curso anterior de derivadas, a derivar esta función de manera rápida, sé que la derivada de un número con una x es el número, que sería el 3, y la derivada de un número 0, entonces la derivada de u es 3. Ahora bien, v, ¿qué es? V es x cuadrada menos 8.
¿Cuál es la derivada de v? La derivada de v, recordemos que esto es x a la n, se multiplica 2 por 1, te quedan 2x y al exponente le restas 1 y te queda x. La derivada de un número es 0, entonces ya tienes los 4 términos que necesitas para poder sustituir tu fórmula de derivación. Por eso les recomiendo que lo hagan un poco aquí aparte y ahora sí ya sustituyan su fórmula. Tu fórmula te indica esto, que es u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces, siguiendo mi formulita, haría lo siguiente. Como ya voy a derivar, ya le pongo que es la derivada de y. Te indica u. ¿Qué es u? U ya sé que es 3x más 6 por la derivada de v. ¿Qué es la derivada de v? La derivada de v es 2x, entonces esto se multiplica por 2x más, porque así te lo indica la fórmula, v. ¿Qué es v? V es x cuadrada menos 8, x cuadrada menos 8 por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? 3. Una vez que ya lo tienes así aparte, es más fácil ir sustituyendo con tu fórmula. Estas, pues, de preferencia hay que aprendérselas, ¿verdad? De memoria para que sea más fácil. Ahora sí sustituye. Mejor dicho, desarrollo lo que me está pidiendo. Si se fijan, te está diciendo que vas a multiplicar este término por este término, nada más que este es un binomio por un monomio, este es un binomio por un monomio, por lo tanto este se tiene que multiplicar por este y luego por este, y este por este y este por este. El signo del medio, acuérdense que afecta. Lo hacemos 2x por 3x, te quedan 6x cuadrada. Más por más te queda más. 6 por 2 son 12x. Ya multiplicaste estas dos partes. Ahora vamos con este. Más por más, más. Más por más, más. X cuadrada por 3x te queda 3x cuadrada. Ahora signos. Más por menos, menos. Menos por más te queda menos. 8 por 3 son 24. Entonces ya multiplicaste. Finalmente, ¿qué se hace? Se reducen términos semejantes, pero hay que ordenarlos por orden de potencias, es decir, la primera potencia, la potencia más grande al inicio. Como tengo x cuadrada y x cuadrada, se reducen. 6 más 3 serían 9x cuadrada. ¿Qué otros términos son semejantes? Este no tiene ningún otro semejante, por lo tanto solamente se baja, sería más 12x, y este también solamente se pasa, sería menos 24, y esta sería la derivada final. Así ya se derivó esa función como tal. Este es otro ejemplo de derivadas, recordando que este lo hicimos de ejercicio con la fórmula general. A muchos de ustedes les causó mucha confusión, mucho dolor de cabeza, pero ahorita vamos a ver que cuando utilizamos este tipo de fórmulas se deriva muy rápido. Como es una división de funciones, ¿qué fórmula utilizarías? Utilizarías la fórmula número 9, que es esta u sobre v. Lo de arriba siempre es u, lo de abajo siempre es v. Y la fórmula es esta, ¿sí? V por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v al cuadrado. Otra vez, en el caso de lo que hicimos en el ejercicio anterior, les recomiendo que por separado pongan aquí u, que es u es el término de arriba, porque siempre lo de arriba es u. Esto es u sobre v. Entonces u es 2x. ¿Cuál es la derivada de u? La derivada de u pues es 2. Cuando tengo un número con la letra es el número. V, ¿qué es? V es x más 2. ¿Cuál es la derivada de v? La derivada de x es 1. La derivada de un número es 0. Ya que derivaste, ahora sí sustituyo mi fórmula de manera más rápida. Repito, hay que aprendérselas de preferencia. Si no te las aprendes, pues por lo menos irlas siguiendo en el formulario. Te dice que es v. V, que es x más 2. X más 2 por la derivada de u. Por la derivada de u, que son 2. Menos u, que es 2x. 2x por la derivada de v. Por la derivada de v, la derivada de v es 1. Y todo esto dividido entre v al cuadrado. V, que es x más 2. También lo vemos aquí. V es x más 2 y este elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué nos falta?
reducir términos en la parte de arriba, pero ¿cómo lo reduzco? Pues haciendo lo que te está señalando, una multiplicación. Entonces sería y' es igual a 2 por x son 2x, más, porque más por más, 2 por 2 son 4. Y ahora bien, 1 por 2x te queda 2x, pero por el menos por más te va a dar menos 2x. Y todo esto dividido entre x más 2 elevado al cuadrado. Y si se fijan, para reducir, estos son términos semejantes, este es positivo y este es negativo, se cancela. ¿Y qué es lo que te queda? Te queda 4 sobre x más 2 elevado al cuadrado. Y hemos llegado a resultado que ustedes obtuvieron de manera más rápida y fácil. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede perfectamente comprendido este tema. Y está este caso. Aquí queremos, vamos a buscar la fórmula que nos va a ayudar a resolver esto y vamos a utilizar la famosísima regla de la cadena. Este es conocido como regla de la cadena, por lo que yo les mencionaba, porque lleva como un eslaboncito o va unido o un producto por otro. Pero bueno, vamos a ver cómo se aplica la regla de la cadena. La fórmula te dice, es muy parecida a la de x a la n. Te dice que tienes que hacer lo siguiente. Como ya vas a aplicar fórmula, el exponente se multiplica por el de afuera, 6, porque aquí te lo señala, ¿sí? Que se multiplica el exponente n. Y esto lo pasas tal cual, la función lo pasas tal cual, y al exponente de la función le restas 1. Es decir, pasas esta función que es 4x cuadrada menos 5, la pasas tal cual, y al exponente le restas 1. 6 menos 1 te quedan 5. Y aquí viene lo importante. Esto es lo que siempre se les olvida, el eslaboncito. Aquí te falta multiplicar por aquí va otro término. Pero este término de aquí, ¿qué es? Este término de aquí te indica tu fórmula, que es la derivada de tu función, o bien a veces se conoce como la derivada de lo de adentro, ¿sí? Lo que tú tienes aquí en el exponente, dentro de los paréntesis. Entonces es la derivada de tu función. La derivada de esto, ¿cómo sería? 2 por 4 serían 8x, menos 5, entonces nada más te quedaría así, el 8x, ¿sí? Porque ya no es necesario. Aquí puse muy grande el paréntesis, lo corregimos, lo quitamos, entonces nada más sería 8x porque la derivada de esto. Y finalmente, para compactar esto o hacerlo más pequeño, reducirlo, siempre se recomienda multiplicar. Cuando no tienes potencias aquí, pues multiplicas esto por esto. Pero en este caso, como no lo puedes multiplicar porque este está elevado a la quinta, entonces primero tendrías que desarrollar este binomio a la quinta, que realmente es un proceso muy largo, muy entretenido. No lo vamos a hacer. Entonces lo que podríamos hacer siempre, o lo que se hace generalmente, es multiplicar los términos que no tienen potencias, que no están elevados, que no están afectados por potencias, es decir, este por este. A veces se puede pasar al principio o se puede dejar al último, da lo mismo. Yo recomiendo que siempre lo dejen al principio. La multiplicación de estos dos términos siempre lo dejen al principio, es decir, que pongan y' es igual a 6 por 8 son 48x. Y lo demás solamente lo bajas, es decir, este 4x cuadrada menos 5 elevado a la 5 lo bajas y ya así de fácil está derivada y está aplicada la regla de la cadena. Vamos a hacer un ejemplo más donde tengamos que aplicar regla de la cadena, pero vamos a darnos cuenta por qué vamos a aplicar regla de la cadena. Si se fijan, esto es una raíz cúbica, pero es una función que está elevada al cuadrado y aparte tiene una raíz cúbica. De las fórmulas que yo les di, no hay una como tal que tú digas, no, pues le aplico esta. Esta no aplica porque es solamente cuando es raíz cuadrada y cuando tienes la función sin elevarse a una potencia, cuando la tienes a la 1 elevada. En este caso no cumple esas condiciones, sino que la tienes al cuadrado y la tienes al cubo. Entonces, para poder aplicarle una fórmula, ¿qué hacemos? Lo que habíamos hecho en los anteriores ejemplos de utilizar esta ley de los exponentes, los vamos a seguir utilizando. Vas a convertir esto a una función elevada a un exponente racional. Es decir, convirtiendo esto te quedaría escrito, o sería lo mismo que tú tuvieras x cuadrada más 2
este 2 es n, este 3 es m, entonces te quedaría como a la 2 tercios. Esto y esto es lo mismo. ¿Para qué hiciste esto? Para poder aplicarle una fórmula. Ahora sí, ¿qué fórmula le puedes aplicar? La de la regla de la cadena, la de u a la n. No necesariamente el exponente tiene que ser entero, un número entero, sino que puede ser fraccionario. Ya lo hemos visto también en los ejercicios anteriores. Entonces le aplicamos la misma regla de la cadena. Entonces, como ya no la sabemos, la fórmula de la regla de la cadena, y como ya voy a empezar a derivar, sería y' es igual a, multiplico 2 tercios por 1, te queda 2 tercios. Y la función se pasa igual, sería x cuadrada más 2, y al exponente se le resta 1, lo hacemos 2 tercios menos un entero. Como son tercios, ¿cuántos tercios tiene un entero? Serían 3 tercios. Entonces sería igual a 2 menos 1, sería menos un tercio. Entonces esto te quedaría a la menos un tercio. Pero falta lo más importante y lo que generalmente se olvida y lo que les comento, el eslaboncito. Te falta multiplicar por la derivada de lo de adentro, por la derivada de la función. Entonces sería por la derivada de esto, que sería, la derivada de esto serían 2x. Se podría decir que ya terminaste de derivar, pero como les comenté también en los ejercicios anteriores, no es recomendable dejarlo exponente negativo, y también esto se puede reducir. Bueno, para no dejarlo exponente negativo utilizamos la propiedad del exponente, la ley del exponente negativo, que lo podemos hacer positivo. Es decir, ¿cómo te quedaría? Y' es igual a 2 por 2x, porque aquí está el 2x sí está en la parte del numerador, porque está dividido como en 1, y todo esto, aquí me faltó el 2x, dividido sobre 3, y esto lo bajamos, es como si tú lo tuvieras como x cuadrada más 2 elevado a la 1 tercio. Ya lo hiciste positivo. Finalmente esto lo podemos reducir un poquito más, como multiplicando 2 por 2x, te quedarían 4x, y este 3 se pasa tal cual, y este lo convertimos a raíz, lo podemos convertir a raíz, y te quedaría raíz cúbica de x cuadrada más 2. Ya no estaría elevada a una potencia porque está la 1, entonces ya, aunque no se le ponga paréntesis para indicar que está la 1, nada más sería así. Y esto sería el resultado de tu derivada. Así tendríamos terminado ese ejercicio. Como último ejemplo de estos ejercicios vamos a hacer este. Hay que ver qué tipo de fórmula le podemos aplicar. Si se fijan, en este entraría con la fórmula número 12, que te dice que es una constante multiplicada por una función, ¿sí? La constante, acuérdense que puede ser un número cualquiera, y esta u si representa una función como tal. Entonces, ¿qué te dice? Que es la constante multiplicada por la derivada de la función. Entonces, como ya tienes esta función, se percataron que le puse f de x, pero ya saben que se puede poner f de x o y. Entonces, como le puse f de x, la derivada sería f' de x es igual a, quedamos que la derivada te dice que es la constante por la derivada de la función. Entonces la constante se pasa tal cual, y esta se multiplica por la derivada de esto. La derivada de esto sería x, la derivada de x es 1, la derivada de 3 es 0, entonces nada más sería esto. Por lo tanto la derivada de esto sería 5 por 1, 5. Así de fácil ya terminaste de derivar este ejercicio.